Soy Manuel Serrano y me dedico a la conservación, restauración de antigüedades y obras de arte. Don Manuel Serrano es un restaurador, tal vez el único, el mejor en esta Ciudad de México. Y estamos rodeados de piezas de arte de grandes dimensiones, algunas, otras son menores. Como él lo ha dicho, él se dedica a restaurar y podemos también decir a la conservación del buen estado de las obras de arte. Don Manuel Serrano, usted tiene aquí obras creadas con arte, con imaginación. El proceso creativo también lo aplica usted al trabajar en estas pinturas para recobrar su origen, cómo fueron realizadas. Sí hago una interpretación, estudio el proceso creativo con que fue realizada la obra. Me imagino por los materiales que veo en una obra, la manera de haberlos empleado. No es lo mismo una acuarela sobre papel, una pintura al fresco sobre un aplanado, una argamasa, o una madera policromada. Primero trato de reconstruir ese proceso creativo de cada una de las obras. Y de esa manera tratar de entender cómo ha vivido cada uno de esos materiales e imaginarme las condiciones en que estuvieron, posiblemente en climas húmedos, en climas sumamente secos, y primero entender ese desarrollo de esa pieza. Haciendo una analogía, como cuando eran médicos generales, que lo mismo atendían un parto, que sacaban una muela o que curaban una fractura. Soy de una generación que empezamos la restauración en México prácticamente restaurando todos los objetos. Me hubiera gustado poderme especializar en uno o en dos de ellos, materiales como el papel o la pintura al óleo sobre tela. Pero las necesidades me obligaron a atender todo, a atenderlos a todos. Y casi en este momento puedo decir que he trabajado pintura mural, retablos, escultura, pintura, papel, textiles, siempre procurando ver mis limitaciones, así como procurar investigar sobre lo que voy a hacer. Maestro, cuando llegan y le entregan una pieza, una obra, usted diagnostica el mal que está afectando la pieza de arte que le entreguen. ¿Cómo comienza usted a hacer este diagnóstico?
Lo veo, curiosamente, empiezo viéndolos por la parte de atrás. Empiezo a ver por atrás, hay mucha información que me puede ilustrar lo que pueda yo hacer. Por enfrente, pues los observo con diferentes luces, me apoyo con lentes de aumento. En algunas ocasiones recurro a una radiografía para ver qué hay atrás de lo que no veo a simple vista. ¿Eso se llama pentimento? Se puede encontrar un pentimento, digamos, una corrección hecha por el autor. En algunos casos, a simple vista. En otros, la radiografía o fotografía especializada nos permite ver qué hay en el interior de esa superficie. Una historia pictórica de la que me está hablando. Pues sí, hemos encontrado modificaciones en las obras. Puede haber muchas razones. Al pintor le solicitan un San Francisco, pero posiblemente tenía pintado a un dominico. Pues le cambia el hábito y entregaba la obra. Hemos visto varias obras que han sido modificadas en su época, algunas de ellas por los mismos autores. Pero eso es mejor en todo caso. Sí. Que es el propio autor. Sí. Y otras modificadas posteriormente y a veces muy torpemente. Es el temor, supongo, de la restauración, que se pueda falsificar hasta involuntariamente una obra. Sí, hoy en día proliferan mucho las falsificaciones. Y no dudo que sea ahora. Yo creo que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido modificación de una pieza, de un objeto o de esculturas o pinturas. Siempre ha habido. La restauración tal vez comenzó sin que se le viese como una profesión artística. ¿En qué momento sabemos que se comenzó a realmente aplicar como una profesión? Sí, diría yo como una profesión ya con un carácter casi científico o científico después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a aparecer a través de UNESCO instituciones pues muy serias para la restauración de obras de arte. Pero antiguamente, si una pintura se dañaba, recurrían a un pintor. Si una escultura se dañaba, recurrían a un escultor. Es decir, era lo más normal. Lógico. Lógico. Y eran pues trabajos con la óptica del pintor, del escultor, del artesano, y dependiendo su preparación y su habilidad, pues eran mejor o peor la intervención. Eso fue por mucho tiempo lo que se hizo. Pero el trabajo de la restauración, ya con unas bases más éticas, más científicas, aparece ya después de la Segunda Guerra Mundial, con los institutos, el Instituto Centrale del Restauro en Roma, los institutos en Inglaterra, en Alemania, escuelas ya que forman restauradores. Y ya
se tiene otro concepto de la restauración. Ya aparecen conceptos filosóficos de la restauración. Recuerdo a Paul Philippot, un historiador belga, que pues ya hace tratados sobre conceptos de restauración. En México, la restauración comienza hace, digamos, el siglo pasado, el siglo XX, o anterior a esta fecha. No, ya empieza en el siglo pasado. El Instituto Nacional de Antropología crea un departamento de conservación, de catálogo y restauración de bienes artísticos. Y aparece un personaje sumamente importante y clave para la restauración en México, que fue Manuel del Castillo Negrete. Él crea los primeros talleres de restauración con una idea de que en esos talleres se formaran restauradores. Manuel del Castillo Negrete es el que inicia esta corriente de la restauración profesional y crea la Escuela Nacional de Conservación y Restauración a nivel licenciatura en el Instituto Nacional de Antropología, dependiente de la Secretaría de Educación. Ahí es donde empezamos los primeros restauradores a formarnos. Ahí es donde la técnica empieza a tomar forma y también los elementos y los utensilios para hacer esta conservación. Correcto, sí, se establece en México los laboratorios de restauración, los estudios de fotografía, radiografía, y se da un caso muy particular, que es la UNESCO estaba en esas épocas por crear el Centro Latinoamericano para la Conservación de Bienes Culturales. Y los candidatos eran Guatemala, Perú y México. Y México fue donde se instala el Centro Latinoamericano de Conservación de Bienes Culturales, auspiciado por la UNESCO. Y en ese momento tenemos laboratorios de primer nivel, un promedio de 9 a 10 expertos europeos y de Estados Unidos para darnos un entrenamiento, conferencias, cursos. Vienen de Alemania, vienen de Bélgica, de España, de Francia, de Italia, los señores Paulo Mora y Laura Mora, que dirigían el Instituto Centrale del Restauro en Roma. De ellos recibimos las primeras orientaciones y un proceso de educación para hacer restauración. Dígame, ¿le llegan, por ejemplo, de otros países a la búsqueda de su opinión en el restauro? Sí, cómo no, sí, principalmente de Estados Unidos, de casas subastadoras que me solicitan colaboración para determinar algunas obras, las condiciones, hacer expertizajes sobre el estado de conservación de las obras. Los productos que se usan para la restauración son universales. Al principio tuvimos problema porque no llegaban a México todos los productos o materiales como lo desearíamos. Pero la demanda y el número de restauradores
que ha aumentado, pues ya casi tenemos todo lo que se puede necesitar para una intervención correcta de restauración. Por lo que yo veo, por ejemplo, ahí enfrente hay un gran espacio de madera enmarcada con utensilios. Veo serruchos, martillos. Podría pensarse en una taller de carpintería, pero también podría pensarse en un hospital. Sí, hay algo como un hospital. Yo en particular tengo un gusto por las herramientas de trabajo de los diferentes oficios. Casi me gustaría que pudiera yo elaborar alguna ordenanza de la restauración, en la cual hay compromisos muy serios, como pueden ser desde el respeto y el cuidado de las herramientas con que uno trabaja. ¿Y su equipo, el que trabaja con usted, quiénes son? Hombres, mujeres, jóvenes. Algunos de ellos tienen casi 30 años trabajando conmigo. Yo creo que están muy a gusto y recibo aprendices y los voy formando, pero sí establezco un compromiso de que mínimo por 3 años yo estoy dispuesto a enseñarles y ellos a aprender. ¿Y lo hacen? Y lo hacen. Y después de 3 años se quedan. Bueno, eso es una buena señal. Sí. O sea que podría decirse que también tiene un taller de enseñanza. Pues sobre el trabajo, sobre la marcha se va haciendo. Desde luego debe ser, como en todos los oficios, poco a poco ir aprendiendo los procesos cada vez más complejos, pero siempre estoy atrás en la asesoría. Las técnicas van variando con el tiempo, van, bueno, no sé si decirlo, mejorando o simplemente aumentando nuevas ideas para corregir todo esto que usted hace. Sí hay materiales que se han eliminado, otros que se están introduciendo por sus características que benefician mucho. ¿De dónde llegan? De Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Italia. Telas como el lino de Bélgica, papeles especiales de Japón. Japón tiene esa cualidad, ¿verdad?, del papel. Sí. ¿A qué se deberá? Pues es una tradición muy particular, un cariño por su trabajo. Yo acabo de estar hace poco tiempo en Japón, precisamente para ir a ver talleres de fabricación de papel y preparación de telas para pintores. Mencionó el lino de Bélgica. Sí. ¿Qué tiene ese lino? La calidad de la fibra, el cuidado con el que lo trabajan es excepcional. Puede uno tener un lino de ciertas características y a los 5 años o 10 años volverlo a pedir y no ha variado. Tienen la misma calidad. Tienen un gran control. Un control de la calidad, cosa que el lino chino que hemos comprado
la verdad no tiene esa calidad. ¿Para qué usa usted el lino? Para prepararle a los artistas soportes, que pues el lino es una de las fibras más resistentes, utilizado por los pintores, podría decir casi desde siempre. Y para los artistas, les preparo muchos artistas contemporáneos, les preparo. Cuando hay que reforzar una tela antigua, también utilizo lino. En este caso, este hermoso cuadro de Sergio Hernández está pintado sobre metal. Sobre una placa de plomo. Está elaborado sobre una placa de plomo utilizando ácido acético, plantas, pieles, que él las distribuye, las selecciona. Nosotros le preparamos el soporte. En este caso no es lino, es una placa de plomo. Y Sergio, pues lo trabaja haciendo la cocina de todos estos materiales, y nosotros al final le ponemos una capa de protección, consolidamos las partes que él considera deben ser más adheridas a la placa. Esta es una técnica poco común. Bastante poco común. En Europa hay quienes han trabajado el plomo, pero no como lo trabaja Sergio. O sea que Sergio es un innovador. Sí, él es un innovador en el uso de estos soportes de plomo. ¿Alguna vez le comentó cómo se le ocurrió o no? No precisamente, pero creo que viendo algunos objetos de plomo alterados por los ácidos, de ahí le vino la idea. Ahora que me lo dice, yo podría pensar en eso, que es como si hubiera caído chorros de ácido, sí. ¿Verdad? Le da una extraordinaria textura. ¿Y qué pintura usó él? Prácticamente no hay pintura, es nada más la reacción de las plantas con el ácido que provocan esa oxidación amarilla. Se colocan sobre la placa, se les vierte el ácido acético, sí. A veces vinagre, que es más diluido, un vinagre de manzana, sí. Y de esa manera reaccionan las plantas, las pieles de los animales que pone, piel de víbora, piel de cocodrilo, piel de venado, qué sé yo. ¿Para usted ha sido un descubrimiento esto o no? Pues lo he aprendido con Sergio. Estos oaxaqueños. Sí. ¿Por aquí pasó también don Rufino Tamayo? Sí, con el maestro tuve la oportunidad de colaborar en una serie de esculturas en metal y me tocó hacer el recubrimiento, la policromía. Para esto el maestro pues nos pedía determinado tipo de color que no lo encontrábamos fácilmente y me pedía que moliera yo alguna piedra o algunos ladrillos. Los ladrillos, cuando tienen un cocimiento pobre, son casi anaranjados, y cuando tienen un cocimiento muy alto son casi negros. Me pedía que moliera yo esos ladrillos y aglutinarlos con una resina para recubrir el metal. Digo, algo excepcional. Y fueron 9 piezas y la edición era de 3 de cada una de ellas. Así que fueron 27 esculturas que colaboré con el maestro Tamayo en su producción. Toledo
Ha trabajado mucho el papel, ¿verdad? Siempre ha sido Francisco muy interesado en los materiales. Con él he tenido oportunidad de trabajar varios años ya, diferentes materiales. Y siempre está investigando qué material lo puede utilizar en su lenguaje plástico. Siempre. Utiliza el papel, utiliza el cuero, utiliza el pergamino, la seda, el algodón, el lino, es decir, todo. Maestro, ¿a qué se deberá que los oaxaqueños son tan artistas, son tan importantes en nuestro México? Yo creo que es de tradición, es de tradición. Desde la época del virreinato ya podemos encontrar pintores de esos lugares. Maestro, no sabe qué grato ha sido esto, cómo me ha impresionado su sabiduría y su alquimia y su cirugía, porque usted devuelve la vida a todas estas obras extraordinarias. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho la plática. Con el gran maestro restaurador don Manuel Serrano, en su taller de la colonia Roma, en la calle de Tabasco, Silvia Lemus.